Qué alegría volver a compartir este rato contigo. Hoy quiero empezar de una forma un poco diferente. Quiero que por un momento te olvides de todo lo que sabes sobre el miedo. Olvídate de las frases motivacionales que dicen que hay que vencerlo. Olvídate de esa idea de que las personas valientes son aquellas que nunca dudan. Y simplemente respóndete en silencio esta pregunta. ¿Qué parte de ti lleva demasiado tiempo esperando ser vista? No hace falta que respondas ahora. Solo deja que la pregunta permanezca contigo durante los próximos minutos, porque tengo la sensación de que este episodio no va sobre el miedo. Va sobre esa versión de ti que lleva años esperando a que por fin le abras la puerta. Hay algo que he observado acompañando a muchas personas durante estos años. Casi ninguna llega diciendo, tengo miedo de ser yo. Más bien llegan diciendo cosas como, no sé qué me pasa, siento que ya no encajo, quiero hacer cambios en mi vida pero algo me frena. Sé lo que quiero, pero no me atrevo a dar el paso. Y detrás de todas esas frases suele esconderse la misma historia. El miedo a mostrar quiénes somos realmente. Y quiero decirte algo desde el principio. Si ese miedo existe, no significa que seas débil. Significa que en algún momento de tu vida aprendiste que mostrarte tal y como eras podía tener un precio. Quizá aprendiste que era mejor callar para evitar conflictos, que era mejor adaptarte para sentirte querida, que era mejor cumplir las expectativas de los demás para recibir reconocimiento. Y sin darte cuenta, empezaste a esconder pequeñas partes de ti. No ocurrió de un día para otro. Fue algo muy sutil que probablemente ocurrió durante tu infancia o adolescencia. Es como cuando una planta empieza a crecer torcida hacia un lado porque siempre recibe el viento desde la misma dirección. No por eso deja de ser planta, simplemente aprende a crecer como puede, adaptándose a las condiciones de su entorno por instinto de supervivencia. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nos adaptamos, nos protegemos, aprendemos qué versión de nosotros parece más aceptada. Y poco a poco dejamos de preguntarnos quiénes somos para empezar a preguntarnos quién creen los demás que deberíamos ser. Lo curioso es que al principio esa estrategia funciona. Nos ayuda a sentirnos seguros, nos ayuda a pertenecer. Y cuando somos niños, pertenecer es casi una necesidad de supervivencia. Pero llega un momento, normalmente en la edad adulta, en el que esa versión construida empieza a quedarse pequeña, empieza a limitarnos. Y entonces aparece esa sensación que quizá tú también has vivido. La sensación de estar interpretando un personaje, de hacer cosas que ya no nacen de ti, de decir sí cuando por dentro quieres decir que no, de sonreír mientras algo dentro de ti lleva tiempo pidiendo silencio. Y es ahí donde muchas personas creen que tienen un problema. Pero ¿y si no fuera un problema? ¿Y si fuera una invitación? Porque quizá la vida no te está quitando nada. Quizá simplemente está intentando que vuelvas a ti. Hay una imagen que me gusta mucho y resulta muy útil como ejemplo. Imagínate que llevas años caminando con una mochila. Una mochila que un día necesitaste. Dentro metiste todas las creencias que te ayudaban a sentirte aceptada. También metiste el miedo a decepcionar, la necesidad de hacerlo todo bien, el deseo de gustar, la obligación de ser fuerte, la costumbre de cuidar de todos antes que de ti. Y durante mucho tiempo, esa mochila te acompañó. Pero un día, sin saber muy bien por qué, esa misma mochila empieza a pesar demasiado. Y entonces pensamos, ¿pero qué me pasa? Cuando quizá la pregunta debería ser otra.
¿Qué llevo cargando que ya no necesito? Porque crecer no siempre consiste en añadir más herramientas. Muchas veces consiste en dejar de cargar con lo que ya no somos, con lo que ya no necesitamos para seguir avanzando. Y aquí quiero compartirte algo muy personal. Si me sigues desde hace tiempo, probablemente pienses que por dedicarme a acompañar procesos emocionales y espirituales, yo no siento miedo. Y sería muy bonito decirte que es así, pero no sería la verdad. Hay miedos que todavía aparecen. Hay días en los que también dudo. Hay decisiones que todavía me hacen temblar. Y creo que precisamente por eso puedo comprender también a las personas que acompaño. Porque he pasado y aún hoy sigo pasando por esas mismas experiencias. Recuerdo una etapa de mi vida en la que empecé a sentir que estaba cambiando profundamente, no solo a nivel profesional, también como mujer, como persona, como alma. Empecé a mirar la vida de otra manera. Había conversaciones que ya no me interesaban, lugares en los que antes me sentía cómoda y donde ahora notaba que mi energía se apagaba. Empecé a necesitar más silencio, más naturaleza, más verdad, más conexión conmigo misma y, sobre todo, menos ruido externo. Y al mismo tiempo, también sentía miedo, porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a moverse. Y recuerdo pensar algunas veces, ¿y si las personas dejan de reconocerme? ¿Y si piensan que he cambiado demasiado, que resulta difícil entenderme? Y durante un tiempo intenté mantener un equilibrio imposible. Quería ser fiel a lo que estaban haciendo dentro de mí sin incomodar a nadie. Quería mostrar mi luz sin deslumbrar a nadie con mi brillo. Quería crecer, pero sin que nadie notara demasiado ese crecimiento. Y hoy, visto con perspectiva, sonrío, porque entiendo que aquello era imposible. No podemos convertirnos en una nueva versión de nosotros mismos pretendiendo que todo permanezca exactamente igual. Pero hay otro miedo mucho más íntimo, y ese todavía aparece algunas veces. Es el miedo a mostrar partes muy profundas de mí, hablar de experiencias personales, a compartir determinadas vivencias espirituales que han transformado mi manera de entender la vida, hablar con profundidad de mis dones, porque sé que habrá personas que las comprenderán y otras que no. Y durante mucho tiempo pensé que tenía que esperar a sentirme completamente segura para hablar de ellas, hasta que comprendí algo que cambió mi forma de vivir. La seguridad no llega antes de dar el paso. La seguridad se construye caminando. Y desde entonces, cada vez que aparece alguno de esos miedos, ya no intento eliminarlo. Simplemente lo observo y le doy las gracias, porque he entendido que ese miedo no viene para detenerme. Viene para ser un catalizador. Viene para preguntarme, ¿estás dispuesta a ser tú incluso aunque no todo el mundo lo entienda? Y esa pregunta, todavía hoy, sigue acompañándome. Porque despertar o vivir de forma consciente no consiste en dejar de sentir miedo. Para mí consiste en dejar de pedirle permiso al miedo para vivir la vida que has venido a experimentar. Y hay algo que me gustaría que contemplaras. Durante mucho tiempo hemos visto el miedo como un enemigo, como algo que hay que vencer, como una barrera que nos separa de la vida que deseamos. Pero con los años, mi forma de verlo ha cambiado por completo. Hoy siento que el miedo es mucho más inteligente de lo que imaginamos, porque casi siempre aparece justo en el lugar donde hay algo importante para nosotros. Piensa en ello por un momento. No solemos tener miedo de aquello que nos da igual. No tenemos miedo de una vida que no deseamos. No tenemos miedo de mostrar una parte de nosotros que no tiene valor. El miedo aparece cuando aquello que está en juego toca algo muy profundo. Por eso, cuando una persona me dice, tengo miedo de empezar ese proyecto,
tengo miedo de cambiar de vida, tengo miedo de hablar de mis dones o tengo miedo de mostrar quién soy realmente, yo ya no escucho solo el miedo. También escucho el deseo que hay detrás. Porque el miedo siempre está protegiendo algo. La pregunta es, ¿qué está intentando proteger? Desde la psicología sabemos que el cerebro tiene una función maravillosa: mantenernos con vida. No está diseñado para hacernos felices, está diseñado para evitar el peligro. Y tiene un pequeño problema: no distingue demasiado bien entre un peligro real y un peligro emocional. Para él, ser rechazado por un grupo hace miles de años podía significar morir. Así que todavía hoy interpreta que exponerte, ser juzgado o mostrarte diferente es una amenaza. Por eso sientes ese nudo en el estómago, por eso aparecen las dudas, por eso tu mente empieza a inventar escenarios que probablemente nunca ocurran. No porque estés roto o haya algo mal en ti, sino porque tu cerebro está intentando protegerte. Y eso merece todo nuestro respeto. Pero hay algo más. Y aquí es donde mi mirada se vuelve más espiritual. Porque además del cerebro está el alma. Y siento que el alma tiene una forma muy distinta de mirar la vida. Mientras el ego pregunta, ¿y si sale mal? El alma pregunta, ¿y si esta es exactamente la experiencia que has venido a vivir y transformar? No sé cuáles son tus creencias y no pretendo convencerte de nada. Solo quiero compartirte cómo lo siento yo. Hay experiencias que aparecen en nuestra vida con tanta fuerza que parece imposible que sean casualidad. Hay aprendizajes que vuelven una y otra vez, con distintas personas, en distintos escenarios, pero con la misma emoción. Hasta que un día comprendemos que la vida no nos está castigando, nos está invitando. Invitando a mirar aquello que todavía no hemos atravesado. Y quizá, solo quizá, ese miedo que hoy sientes al mostrarte no sea un castigo, sea una puerta. Una puerta que tu alma eligió atravesar para recordar quién es cuando deja de esconderse. Y no porque vaya a ser más fácil, sino porque al otro lado de esa puerta hay una versión de ti que todavía no conoces. A veces me preguntan, Patricia, ¿cómo dejo de tener miedo? Y siempre respondo lo mismo. Quizá esa no sea la pregunta correcta. Porque si esperas a que el miedo desaparezca, puede que nunca des el paso. La pregunta que realmente transforma es otra. ¿Qué quiero conseguir a pesar del miedo? ¿O quién quiero ser a pesar del miedo? Porque ahí recuperas tu poder. Ya no dependes de que desaparezca el miedo. Empiezas a caminar con él. Y eso lo cambia absolutamente todo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estás al borde de un bosque. Sabes que al otro lado hay un lugar al que deseas llegar, pero el bosque te da miedo. Puedes quedarte toda la vida esperando a que ese miedo, por arte de magia, desaparezca. O puedes empezar a caminar. ¿El miedo irá contigo? Sí. Los primeros pasos, seguro. Pero cada paso le irá enseñando a tu mente algo nuevo. Y poco a poco, el miedo deja de conducir para sentarse en el asiento de atrás. Y tú vuelves a tomar el volante. Por eso quiero proponerte algo muy concreto para esta semana. Quiero que identifiques una sola cosa. Una. ¿Qué parte de ti llevas demasiado tiempo escondiendo? Quizá sea tu sensibilidad, quizá tu creatividad, o quizá esos dones maravillosos que tienes. Quizá tu forma de amar, tu manera de pensar o de entender la vida, o esa decisión que llevas meses posponiendo. Y ahora pregúntate, ¿cómo podría mostrar un 1% más de esa parte de mí esta semana? Solo un 1%. Porque la autenticidad no se conquista con un gran salto. Se construye con pequeños actos de valentía repetidos muchas veces día a día.
Para terminar, quiero que traigas a tu mente una imagen. Imagínate una pequeña oruga, en plena metamorfosis. Ese periodo en el que se disuelve casi por completo, reconstruye sus tejidos y desarrolla sus alas para convertirse en una hermosa mariposa. Todo esto no sucede de un día para otro, y no sabemos si la mariposa es consciente o no del proceso. Simplemente su instinto la invita a abandonarse, a dejarse llevar. Si pudiera hablar, probablemente también tendría miedo de romper la crisálida que la ha protegido durante tanto tiempo. Desde dentro, romperse a veces se siente como el final. Pero nosotros sabemos que no es el final, que es el principio de una nueva vida o de algo más grande. Quizá contigo esté ocurriendo exactamente lo mismo. Quizá esa incomodidad que sientes ahora no significa que te estés rompiendo. Significa que estás creciendo, que al igual que la oruga te estás transformando. Y crecer casi siempre implica dejar atrás una versión de nosotros mismos que un día hizo todo lo que pudo para protegernos. Honrar esa versión también es parte del camino. No necesitas enfadarte con ella. No necesitas luchar contra ella. Solo decirle con mucho amor: gracias por haberme cuidado hasta aquí. A partir de ahora, soy yo quien toma el control. Si hoy pudiera dejarte un solo mensaje, sería este. No permitas que el miedo decida el tamaño de tu vida o cómo debes vivir, porque quien ha venido a vivir esa experiencia no es tu miedo, eres tú. Y creo profundamente que no has llegado hasta aquí para esconder tu luz. Has llegado hasta aquí para aprender a compartirla, aunque al principio te tiemble la voz, aunque a veces dudes, aunque todavía haya días en los que no tengas todas las respuestas ni veas el camino con claridad. Porque el valor no consiste en caminar sin miedo. Consiste en seguir caminando, sabiendo que el amor por quien puedes llegar a ser es más grande que el miedo a mostrar quién eres. Gracias por regalarme estos minutos de tu vida. Y gracias sobre todo por el trabajo silencioso que ya estás haciendo contigo. Porque aunque a veces no lo parezca, cada vez que eliges ser un poco más auténtica, más tú misma, no solo transformas tu vida, también das permiso a otras personas para hacer lo mismo. Nos encontramos en el próximo episodio de Conversaciones para el Despertar. Y hasta entonces, no tengas prisa por convertirte en alguien diferente. Atrévete poco a poco a recordar quién eres realmente. Como siempre, te envío un abrazo lleno de conciencia, presencia y mucho amor. Hasta la próxima.